Más que nada quiero más que nada Se está quiero grabando. presentarlo como un amigo, que por ahí son cosas que no aparecen en nuestras presentaciones, pero que uno guarda con todo cariño. Y no sé si, Mauro, querés Sí, agregar algo. sí, agrego que, bueno, a Teo lo conocí en Tarragona, ahora en el último congreso de psicodrama. Compartí el taller que él dio y, bueno, fue como ahí como una experiencia espectacular algo compartí en un encuentro de llamada, creo que fue en diciembre, que yo quedé impactado por la trascendencia del encuentro y del psicodrama, porque verlo a Teo fue como verlo a Dalmiro, o sea, fue como algo desde la sencillez de la transmisión de sus conocimientos y cómo iba dirigiendo el taller, fue como, nada, eso, quedé como maravillado en ese concepto de cómo trascendemos, no, de estar en Tarragona después de haber tenido la posibilidad de compartir con Dalmiro su saber, que yo lo agarré casi a lo último en el camino de su vida. Bueno, encontrarme con Teo fue eso y dije, quiero seguir compartiendo con Teo alguna de sus experiencias y de su saber y bueno, y acá estamos. O sea, esa experiencia provocó un poco también este entusiasmo. Buenísimo, así que ahora sí, Teo, quedamos en tus manos y bueno, súper felices y Muchas, gracias por acompañarnos. muchas gracias. La verdad es que me habéis emocionado. Ya me emocionaste. Bueno, Mauro me emocionó en el taller cuando me dijo que había visto a Dalmiro. Yo le dije, entendí, porque el taller que presentamos era una adaptación de Dalmiro, pero como él trabajaba la teoría de los clústeres en grupo, yo le devolví diciendo, claro, es que es el taller de Dalmiro. Y cuando me dijo, no, no, que en ti he visto trabajar a Dalmiro, me emocionaba y me emociono. Creo que estoy un poquito mayor y voy a procurar que no me pase más. Bueno, ¿cuál es mi propósito? Y con vosotros, además de sentirme muy feliz y muy agradecido. Pues como soy profe, habitualmente os he preparado algunas presentaciones, pero que no pretendo que os aburran, ¿vale? Solo que alguna para entrar sí me parece como mostraros la idea de lo que quiero hacer y sobre la marcha vamos hablando, interrumpiendo y hacemos lo que queráis. Pero sí quería mostraros alguna para empezar. Voy a empezar por compartir alguna cosilla, a ver si consigo hacerlo bien y claro. En principio, ahora tenéis que ver el título que sí me gustaría que lo leyerais, porque pone psicodrama bipersonal, compartir lo recibido. Claro, que yo sea el que os explique a vosotros que el psicodrama bipersonal, cuando yo lo recogí de Dalmiro, pues lo único que os puedo decir es que os devuelvo algo que seguro que habéis cogido y algo que conocéis. Y quería empezar con una frase que también es de Dalmiro. La tenéis, que es una frase preciosa. Dice: el reconocimiento de las bondades de lo recibido enaltece tanto al que da como al que recibe. Apropiarse de los aspectos positivos admirados, legítimamente incorporados, requiere como paso previo la gratitud. Desde ahí es de donde yo quiero mostraros y compartir un poquito lo que tengo. Y aquí, como veis, esto es cuando yo a Dalmiro realmente me lo he estudiado, hasta tal punto que a veces cuando hablo me salen citas suyas, pero como si, pero literales, ¿no? Pero en alguna ocasión tuve la suerte de traerlo a Madrid y aquí organizamos un encuentro con él de varios días. Y en esa fotillo que tenéis ahí, él me está explicando, está haciendo una demostración del taller donde nos explica la teoría de los clústeres. Eso es un poquito lo que haríamos. Como este entorno para mí es un poquito especial, me voy a permitir presentarme desde cómo conocí yo el psicodrama bipersonal. Lo tenéis en un articulito. Silvia y yo en nuestra historia hemos escrito dos artículos. Uno de nuestra experiencia común cuando yo bajé a veros, que se llama Las Tunas, y otro
que es en recuerdo en un homenaje a Dalmiro, donde contamos un poquito nuestra vida, bueno, nuestra experiencia con él. Y ahí yo escribí un trocito de por qué, cómo conocí yo a Dalmiro y conté un poco sobre mi primera experiencia en psicodrama bipersonal. Os lo cuento más que leerlo para para no hacerlo pesadito. De vez en cuando vuelvo a compartir y os lo voy a mostrando. Dalmiro vino para acá y estábamos aquí en invierno. Y entonces yo me acuerdo que vino al Instituto de Técnica de Grupo Psicodrama y entonces pues se hospedó en un hotel y me pidieron que me ocupara un poquito de llevarle y tal. Yo me acuerdo de un hombre muy abrigadito, con una cazadora de cuero, unos guantes, casi tenía pintilla de friolero, y fuimos a hacer un taller que duró varios días de psicodrama. Bueno, en uno de esos talleres, de pronto hace un pequeño caldeamiento así y mira a ver quién quiere dar un pasito así para ofrecerse como protagonista. Y yo me ofrecí como protagonista. Pero curiosamente me dijo, lo que vamos a hacer es trabajar de un modo diferente. Te vas a tumbar en el suelo y me quedé un poquito sorprendido. Vas a cerrar los ojos y a partir de ahí un poco empezó a trabajar conmigo. Me sorprendió porque no utilizo yo los auxiliares y yo iba con una cosilla así un poco curiosa. Cuando me cerró los ojos me dijo que tenía que estar tranquilo, relajadito. Me dijo que si había algo que me molestara, que respirara, me desabroché un poquito el cinturón para que no hubiera presión. Dijo que me imaginara una pequeña luz que me recorriera a lo largo del cuerpo para ver alguna zona donde yo tuviera tensión. Bueno, yo de aquella, como toda la vida, ¿para qué me voy a engañar? Si me busco tensión, me encuentro 7. De aquella me encontré 2 solo, ¿vale? Una en la garganta y otra en el pecho, y aparecía como la tensión en los 2 lugares. Me dijo que, bueno, a partir de ahí, que íbamos a poner el foco en la tensión y que corporalmente íbamos a representar la tensión. Yo todavía de aquella no sabía lo que significaba la palabra maximizar. Luego vi que esto era una técnica que tenía su nombre, pero adopté una postura donde yo iba maximizando la tensión. El proceso fue bastante largo porque yo debía ser lo que la gente llama un poquito resistente, vamos, que me resultaba trabajoso encontrar las cosas. Desde esa tensión apareció una escena en mí, me tumbó y me cogió de la mano y me dijo, ahora vas a ir describiendo lo que sucede en la escena. Yo apenas había nombrado la escena. Y de una manera imaginaria, pues empezó a trabajar conmigo, dándome distintos cambios de roles, etcétera, etcétera. El nivel de profundidad que yo viví y sentí aquello para mí fue transformador. Yo nunca había, yo ya tenía formación en psicodrama, había empezado a trabajar en psicodrama, nunca había llegado a conectar con ese grado de intensidad en una vivencia parecida. Después, cuando acabamos, me retiró, me cogió, me mantuvo un poquito de la mano, se sentó a mi lado y pasamos al compartir. Cuando yo abrí los ojos, mi grupo, yo creo que todos estaban mucho más emocionados que yo. Aquello debía, no vamos a entrar en la descripción de la escena, pero la vivencia que debió crear aquello fue, creo que, transformadora para todo el mundo. Por lo menos para mí creo que lo fue, ¿no? Y lo digo, lo escribí, o sea, como fundamentalmente yo ahí me llevé como un sentimiento de que me había sentido que había dado valor me había dado valor a mí como ser humano, ¿no? Entonces, claro, como yo de aquella estaba también metido en el mundo universitario y tenía una cabeza donde tenía que hacer compatible el psicodrama, que aquí es una cosa en España que ahora se conoce un poquito, de aquella se conocía muy poco, y además no de una manera prestigiosa, sino todo lo contrario. El psicodrama aquí era algo así como esa otra cosa que hacen unos que son un poco diferentes. O sea, la formación seria, la formación académica, hospitalaria, arreglada es otra. Y entonces yo me veía como intentando integrar algo que a mí me había parecido que era valioso, intentar integrarlo con el rigor y las cosas que yo tenía luego cuando tenía que ir a la universidad como, primero como becario y luego como profesor, pues intentar hacer compatible. Entonces, de esa lucha creo que ha sido, y esto a pesar, siempre hago esta misma broma, a pesar de mi apariencia extremadamente joven, llevo como más de 40 años intentando ver cómo
puedo aportar algo a este mundillo del psicodrama bipersonal. Ese era mi punto de partida, que fue absolutamente vivencial y, y para mí como algo sorprendente. Bueno, si yo tuviera ahora un poquito que deciros qué puedo mostraros, haremos lo que vosotros veáis, ¿vale? Pero me he hecho un guioncito porque mi lucha entre compartir y hacer algo así como más académico también os la traslado a vosotros, ¿vale? Esperad un poquito. Esto es como la experiencia con él. En mi guioncito para hoy me he puesto esto. Primero presentarme desde ahí. Después, claro, si nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a hablar desde un procedimiento, como que es una psicoterapia individual, en qué nos apoyamos. Entonces, el guioncito que pongo ahí es cómo hemos aprendido a ser con los otros y es recordar a los que ya lo conocéis, la teoría de los clúster, con una pequeña aportación que yo incluí porque la cogí de un modelo psicodinámico, del modelo psicodinámico, y me parece que se complementan. Yo cuando digo estas cosas no tengo una autoridad para decirlo, me apoyo en argumentos de autoridad, pero el propio Dalmiro nos enseñaba que no son excluyentes, que hay cosas que podemos complementar. Y recuerdo que se decía que en la última fase de la vida de Moreno, el propio Moreno nos enseñaba que él estaba intentando mirar en otros marcos, en otros lugares, un poquito de otros modelos también para integrar. Después, el foco que os pongo aquí, cuáles son las características diferenciales en la intervención en atención individual. Y la palabra que pongo ahí es acto frente a proceso y cambio en psicoterapia. ¿Cómo he intentado yo buscar poder unir la idea de espontaneidad, de no generar como una especie de, ¿cómo os diría yo?, de protocolo de intervención, que sería justo lo contrario de quitarnos la libertad cuando dirigimos o trabajamos en psicodrama, con la idea de una secuencia o un proceso terapéutico, porque yo sí creo que cuando trabajamos en individual hay una cierta secuencia, como una estructura grandota que nos va a llevar bien en el camino, o por lo menos nos va a apoyar en ese camino. Eso es un poquito lo que os transmito ahí. Y luego una pequeña viñeta específica sobre cosas que os las he puesto un nombrecito y es, digo, por sus resistencias los conoceréis, que tiene que ver con cuando la gente te dice, bueno, pero a ver, ¿por qué hay dificultades para cambiar? Claro, es que cambiar no es fácil. ¿Por qué? Yo me acuerdo de un taller que hice también hace muchos años que puse un título que se llamaba Temor al cambio y fidelidad al sufrimiento. Cuidado, que yo sé cómo funcionar en la vida, aunque eso suponga sufrimiento, claro, cambiar no es fácil y lo que la gente va a llamar resistencias es mi manera de sostenerme frente al miedo a entrometerme o aparecer en un nuevo territorio. Entonces os pongo ahí algunas cositas de las más frecuentes que vamos a ver y que le he llamado el dolor narcisista, el dolor sin límites. Cada vez vemos más personas con un funcionamiento, con un dolor desgarrador, que es el funcionamiento límite, el dolor obsesivo, el dolor evitativo, el dolor de la tristeza o el dolor melancólico y el dolor de la inseguridad. Este es el guioncito. Llegaremos donde llegaréis y si me vais interrumpiendo y preguntando, yo hablo de lo que a vosotros os interese, si lo sé y si no os diré esto lo tienen que organizar para otra ocasión Rolf y Mauro y Silvia, que a mí no me ha dado, ¿vale? Bueno, venga, vamos a ver un poquito si os parece. Si os parece un poquito, os voy a poner como una viñetita. En función de si no me contestáis, me voy deteniendo, voy más rápido, ¿vale? Pero una idea muy sencillita de cuando nosotros nos ponemos un poco a ver un poquito en el, estoy compartiendo eh, a ver, compartir un poquito, ya está, acá. Venga, cuando nos ponemos un poquito la idea de cómo nos hemos construido con otros. Hay una teoría que yo creo que Moreno apenas dibuja un poquillo, que es la teoría de las matrices de identidad. Pero yo lo he hecho un poco desde un lugar que me parece que como proceso interactivo se ve mejor, que es por la pura técnica que utiliza. Moreno realmente nos habla como de tres técnicas que son tres procesos de crecimiento.
Él nos habla de que los primeros roles son psicosomáticos, etcétera, pero nos habla de tres técnicas que yo creo que son las que para mí me parece que me dan como sentido a esa construcción de nuestra identidad. La primera la llama el doble, y decimos que todos sabéis lo que es un doble. ¿Y qué función tiene desde el punto de vista del desarrollo el doble? A ver, el doble es aquel que tiene que recoger algo que el otro ni siquiera puede esbozar con claridad. O sea, tiene que recoger algo, lo tiene que organizar, tiene que tener la capacidad de nominarlo, de ponerle un nombre y tiene que ser capaz de cubrir la necesidad del otro. Cuando hablamos de una figura de doble desde un punto de vista evolutivo, pues lo primero que nos llegan son las imágenes maternas o paternas cuidando. Yo siempre lo digo con humor a mis alumnos, cuidando a un bebé, que el bebé o un bebé que va creciendo y donde uno no sabe por qué se produce un fenómeno mágico, donde el bebé dice ah, y la madre o el padre dice ahora quiere un potito de pescado. Dice, está clarísimo. Dijo A de una manera Vamos, ¿y qué estamos haciendo? Construir una identidad. ¿Por qué os señalo esto? Una identidad donde el otro recoge la necesidad, la pone en voz alta, la nombra y la cubre. Ese proceso es el primer proceso de adquisición de las señas de identidad. Las primeras vivencias de nuestra identidad psicosomática, de cómo podemos estar bien o mal, está ligado a esa construcción con el otro. Por eso quería contaroslo de aquí. Después hay una frase muy bonita. Eso que nosotros estamos viviendo requiere que evolutivamente se vaya procediendo, pues es algo muy indiferenciado. Después tiene que haber un proceso donde me separo del otro, pero claro, en la separación del otro tiene que aparecer un reconocimiento de quién yo soy. Os pongo una frase ahí que me gusta mucho, que es muy bonita también. Dice, el espejo más hermoso en el mundo es la cara sonriente de la madre. Bueno, claro, si yo me encuentro con un espejo, con una cara sonriente, estoy empezando a verme un poquillo desde un lugar que va añadiendo una construcción de quién soy yo, y además hay una cosa muy bonita que también añadimos, y todos los espejos distorsionan. Nos hemos construido con infinitos espejos y todos nos distorsionan. ¿Desde dónde nos distorsionan? Esto es una frase de Dalmiro a través siempre del vínculo desde el cual él decía, hasta la ciencia. Cuando nosotros hablamos de lo científico, o científico también lo miramos desde un vínculo. Desde ahí conocemos. Claro, el espejo que nos reflejan también desde el vínculo que se construye con nosotros. Y la última, dice, y cuando ya vamos teniendo una capacidad que nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo tal, nos permite, tenemos que aprender a estar con el otro. Y estar con el otro es un paso donde nuestra herramienta es la inversión de roles. Estos tres procesos, que yo creo que son los procesos esenciales en la relación humana, nosotros los colocamos en una técnica. De esto me quedo con Moreno. Él, como conocéis y sabréis mejor que yo, pues ahí está como él habla de la matriz de identidad y estas cosillas, pero me quedo con ahí. Si nosotros yo tuviera que decir qué es lo que más he admirado de mi formación con Dalmiro, a mí me surge siempre la palabra ternura. Entonces, antes de pasar a la teoría de los clúster, os pongo ahí otra frase que también, una frasecilla que también me parece, un párrafo, perdón, que también me parece que es bastante interesante. Estoy haciendo un invento para hacerlos más chiquititos y poderlo leer. Dice, ha sido hasta ahora siempre disimulada, escondida, y, y espero que la veáis mejor que yo, que no puedo leer un poquito más. Bueno, Se lee bien, Leo, léelo tú, Rolfi, si lo ves mejor. Venga. Dice, la cuando ha habido... ternura ha sido hasta ahora siempre disimulada, escondida, y cuando no ha habido más remedio que estudiarla, esto se ha Sí, hecho disfrazándola de otra cosa. podemos quedarnos ahí. Esa es un poquito la idea de lo que partimos a la hora de explicar nuestra teoría de los clústeres. ¿Qué son los clústeres? Bueno, venga. Cuando nosotros hablamos de los clústeres, bueno, nuestra idea siempre, otra de las ideas que para mí fueron clarísimas a la hora de entender cómo intervenir, era un principio básico que escuché por primera vez también a Dalmiro. Y él decía, claro, si es verdad que nos construimos con otros y nuestra teoría es una teoría de los roles, nos construimos en el desempeño de roles con otros. Y él nos decía, todo rol
tiene un complementario que puede ser un complementario sano que invita al crecimiento o un complementario patológico que nos deja fijados. Él hablaba un poquito, me gustaba mucho una frase preciosa que él decía, los roles cristalizados, aquellos que no se desarrollan y que son generadores siempre de dolor y sufrimiento, ¿vale? Claro, cuando tú escuchas esto, después empiezas a estudiar un poquito y dices, ¿y qué son los clústeres? Pues hombre, son agrupamientos de roles, los roles están agrupados, o sea, las cosas no están así como muy sueltas. Entonces dices, y cuando estamos hablando de esos agrupamientos de roles, podríamos sintetizarlo, esas agrupaciones como en patrones un poquito que pudiéramos identificar. Y nos cuenta que sí, y nos explica cuáles. Y nos dice que si nosotros tuviéramos que tener que ver qué tipo de relaciones tenemos que aprender, prácticamente son tres las relaciones que tenemos que aprender, tres modos de relacionarnos. Bueno, si hago asociaciones libres, disculparme, pero os puedo recomendar. Hay un librito precioso también y antiguo de cuando se habla de la complejidad del desarrollo relacional de Fonseca Filo que se llama Psicodrama de la locura, que lo tenéis en abierto, o sea, que tecleáis en Google y lo sacáis. Y describe también cosas muy bonitas y muy complementarias a lo que yo cuento. Pero para no perderme, cuando él nos habla de la teoría de los clústeres, también nos dice qué es lo que uno puede hacer. Y entonces con un sentido común obvio y con una capacidad de comprensión muy grandota de lo que de lo humano. Dice, uy, cuando uno viene al mundo, ¿qué puede hacer? Dice, pues la verdad es que poco, está casi en manos de un otro que tiene que hacerlo por ti. Y bueno, pues si eso es así. El clúster uno que él lo llama clúster de sostén o materno, ¿vale? Por una función maternal, por una función de cuidado, de protección, le pone ese nombre. Y si uno no puede hacer nada o casi nada, lo que nos encontramos es con un otro que lo tiene que hacer. Fijaros que va teniendo sentido aquello de el doble y estas cositas. Y bueno, y entonces este clúster que se construye de ahí es alguien que es dependiente, ¿sí? Es alguien que es dependiente, tan dependiente que ni siquiera puede expresar lo que necesita. Entonces, de lo que estamos hablando es de la primera propuesta relacional que la podemos denominar pasivo dependiente. Es decir, el primer patrón que tenemos que aprender es a poder depender desde la pasividad y disfrutar recibiendo. Muchas veces vemos el dolor que la gente siente cuando necesita. Y en algunas ocasiones cuando nos dice cosas como yo lo que no quiero es depender, ¿vale? Cuando yo escucho esas cosas, lo que estoy escuchando me suena lo siguiente. Me suena, yo no quiero conectar con la necesidad de dependencia no cubierta. Eso es lo que yo leo que duele. Y cuando nos encontramos con este clúster decimos, vale, entonces el primer patrón o la primera propuesta relacional es que yo ni siquiera sé pedir lo que necesito y tiene que haber alguien que sea capaz de leerlo, de nombrarlo y de cubrir la necesidad. Desde esa función, ¿sí? Desde esa función que se pueda cubrir, vamos a tener como la primera adquisición de nuestra seña de identidad más sana o con más sufrimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que aprendemos? Mirar, aquí voy a recurrir un poquito a cómo lo dice Dalmiro, que lo dice tan bonito que yo no puedo, no lo puedo decir tan bonito como lo dice él. Dice, dice, en el clúster materno, el bebé es auxiliado o muere. Es especialmente sensible a la angustia de las personas que le rodean. Los brazos de la madre, la seguridad o la inseguridad que le sostienen van determinando una anticipación de la ternura, no lo leo, o la angustia. La palabra clave es dependencia y el complementario es la función materna. ¿Qué es lo que aprendemos en este clúster? Aprendemos a depender, ¿vale? Esta es la parte más bonita. Y el primer sentimiento con el que nos construimos sería la ternura. Bueno, eso es un poquillo lo que nos cuentan, pero claro, hay una frase también de Dalmiro que es preciosa. Decide, si nos quedamos atrapados en la ternura,
eso es una cárcel, porque en la vida tendremos que ir dando pasos e ir creciendo lo que nos rodea. Entonces, cuando pasamos de ese clúster donde no hay nada que hacer, yo siempre digo esta broma, no hay nada que hacer, con un poco de humor, te lo dan porque estás ahí, tú has venido al mundo, es verdad que tú no lo dijiste. Luego, los que te trajeron tienen algo que hacer sin que se lo pidamos. Algo tendrán que regalarnos, pero aquí no hiciste nada. Simplemente aprendes a recibir sin hacer, ¿vale? El segundo clúster dice, pero uno va empezando a poder hacer. Ese poder hacer incluye que vas adquiriendo cosas, es decir, de alguna manera tú ya puedes. Y la palabra que usa Dalmiro es verbo poder. Tienes capacidad, tienes competencia. Pero no solo. Ese poder tiene que ser un poder con un otro que te complementa. Y aquí hay una frase preciosa, con un otro que te complementa, pero no te suple. ¿No? Esto es muy bonito. Cuando Dalmiro también diferencia entre roles complementarios y roles suplementarios, digo, ¿qué es un rol complementario? El que te aporta lo que no tienes. ¿Qué es un rol suplementario? Aquel que no es que te da, te sustituye, con lo cual no potencia el desarrollo de tu capacidad. ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿Cómo se llama el clúster 2? Bueno, pues el clúster 2 es un clúster de crecimiento. Lo denomina así de crecimiento o clúster paterno. Porque aquí ya sí es importante el hacer. Aquí sí ya tienes que hacer. Algo que te habían regalado y es que estaban ahí para ti, para cubrir tus necesidades sin hacer, ahora ya no. Ahora se produce un elemento nuevo que consiste en, no, es que ya en la vida aparece el tercero. ¿Qué es el tercero? Muchas veces lo miramos a veces como el tercero es un otro, que también, pero el tercero es que la relación empieza a complicarse porque se mediatiza por la actividad. Y entonces ya te empiezan a decir que tienes que hacer cosas. Y tú ya tienes que aprender a hacer cosas, y tú ya tienes cosas complejísimas, como poder empezar, yo que sé, a coger la cuchara, a tener que ir al baño, a cómo caminar, vamos, que te complican la vida. Y en ese hacer tiene que haber un otro que te complemente cómo hacerlo. Porque claro, está bien que cuando te cojas la cuchara no tires las cosas, está bien que cuando tengas que hacer cosillas en el baño sea en el baño y no seas creativo. Bueno, en esa complementariedad el otro va a ser necesario. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Coño, estás aprendiendo a dejarte ayudar. Luego, y este es el otro patrón que aparece, que es precioso. ¿Qué patrón aparece? Dice que también eres dependiente, pero ojo, eres activo dependiente. Este es un matiz importante que luego lo vamos a enmarcar en la clínica. ¿Qué significa activo dependiente? Hombre, que depende cómo se produzca esa especie de, y sin la especie, esa parte que el otro hace para complementar lo que tú necesitas, puede ser más o menos adecuada. Será en función de que sea capaz de leer tu necesidad. Entonces, el segundo aprendizaje, que va ligado a la conquista de la autonomía y a ese segundo patrón relacional, nosotros lo denominamos, bueno, Dalmiro lo denomina activo dependiente. Ya puedo hacer cosas, pero no solo, ¿vale? Muchas veces, si habréis tenido la impresión en grupos o si alguno se ha dedicado a la docencia, en muchas ocasiones tienes la sensación de que cuando tú le explicas algo, alguien se enfada contigo. Es como si lo hubieras ofendido, como si hubieras señalado que él no sabe, ¿no? Yo te estoy añadiendo cosas a lo que tú sabes. Y tú dices, ¿por qué se enfadará? Cuidado. Ahora lo iremos detallando un poquito más. ¿Qué le apoyo para decir? Como yo siempre digo, si yo creo que soy una persona educada, yo solo te he dicho que a mí me parece que esto se puede explicar de este modo. ¿Por qué te enfadas conmigo? Y de bueno, igual hay que rastrear cuando yo he necesitado que el otro me diera, si me ha dado o me ha sustituido. Luego veremos de qué modos te pueden sustituir y te pueden aplastar, ¿vale? Esta sería como la segunda patrón que nos dice. Si nos fijamos aquí, estoy aprendiendo de relaciones que son desiguales, son asimétricas. Yo me coloco en el lugar donde recibo y el otro tiene que ser capaz de darme. Pero hay un momento, y ahí es donde yo os decía, y la tercera herramienta que tenemos del cambio de rol, es que el otro existe. Y si el otro existe, al otro hay que tenerle en cuenta.
y si al otro hay que tenerle en cuenta, tenemos que aprender una de las cosas más bonitas y más difíciles, que es aprender a hacer con el otro y el otro conmigo. Y el tercer patrón lo denominamos de interdependencia. Tenemos que aprender a hacer juntos y el patrón es la interdependencia. Claro, ¿qué se aprende en la interdependencia? Lo llamamos, o lo denomina, Almiro lo denomina un rol fraterno. Claro, aquí ya la primera cosa, si yo os dijera a los que tenéis hermanos, yo soy hijo único y me hubiera gustado tener a alguien para poder aprender mejor este rol. Lo hacemos con los compañeros de colegio y esas cosillas, pero yo creo que en casa el aprendizaje es más intenso. Pero bueno, la idea un poquito es de, ¿y qué aprendes? Dices, hombre, pues has tenido que aprender a colaborar con el otro. Tenemos que entender, ¿vale? Ya, pero también hemos competido, hemos rivalizado y hemos tenido que llegar a acuerdos o a negociar, ¿vale? Y entonces hay una frase también muy bonita que recuerdo de Dalmira que decía, sí, sí, si podemos interdepender, o sea, podemos tener una relación de interdependencia. Los dos tenemos que poner un poquito de nuestra parte y tal y cual, ¿sí? Pero yo un poco más que tú, ¿vale? Cuidado, que aquí somos todos iguales, pero yo un poquito más igual, o sea, vamos a llevarnos bien, ¿no? Entonces, es el tercer patrón que nos enseña. Y entonces, ¿por qué me parece que a mí esto es algo que nos resulta muy útil? Yo creo que muy útil y a la hora de pensar a la gente perdonar la torpeza, a la hora de pensar sobre todo el sufrimiento de la gente, lo que hemos llamado los roles cristalizados de la gente. Porque tenemos tres guías básicas un poco para poder colocar dónde sufre la gente. Y nos podemos ver que siempre que el dolor tenga que ver con la dependencia, nos van a remitir a cuál ha sido la historia de esa dependencia desde dos lugares. Desde la pasividad, cuando no podía ni siquiera pedir, cuando era activo, cómo le han complementado en la actividad y por último, cómo ha aprendido en nuestro lenguaje es precioso, en nuestro lenguaje psicodramático, a compartir. Cómo hemos hecho esos tres aprendizajes. En función de eso, es verdad que luego le vamos a poder poner nombres clínicos para ver la dificultad de resolución de lo que tenemos que abordar. Pues claro, desde un punto de vista de la psicopatología pensada de manera evolutiva, cuanto más chiquitos somos, hay una frase también muy bonita, esta de Fonseca, que dice, si nos imaginamos un poco que fuéramos como una planta, cuando la herida es más primaria, el tallo se inclina más y al final la desviación va a ser mayor y el sufrimiento va a ser mayor. Cuando las heridas son más primarias, el dolor va a ser mayor, ¿vale? Entonces, luego lo intentaremos mirar, lo intentaremos organizar un poquito, ahora mismo, perdonar, desde otro lugar, un poquito que lo complementa, pero en la medida que las heridas son más primarias, el sufrimiento es mayor, reconstruir es más complicado, ¿vale? Pero ¿qué tenemos que construir? Muchas veces la manera de que se muestren las cosas son para mí, ¿eh? Cuando digo para mí no es un argumento de autoridad, es lo que yo conozco y lo que yo pienso. Es como múltiples apariencias de un mismo patrón que se repite hasta lo indefinido, ¿vale? Había un autor también muy gracioso que decía, este se dedicaba a la investigación y decía el hombre, decía, la gente cree que tiene muchos problemas, dice, realmente tiene dos o tres problemas. En nuestro lenguaje, un patroncillo o dos, que si no lo maneja bien, sí que va a tener infinitos problemas, pero el patrón siempre es el mismo. Ahora, yo tengo problemas en el trabajo, yo tengo problemas en... Sí, en donde usted vaya, si repite ese patrón, siempre va a tener el mismo sufrimiento. Por poner una pequeña viñeta, una anécdota que me llega a la cabeza de una persona que es una bellísima persona y que su nivel de sufrimiento es elevadísimo, porque la propuesta relacional que hace siempre es una mujer adulta, la propuesta relacional siempre que hace es llamativa. Pongo una anécdota. Yo entro a clase, ella es profesora con adultos, dice, y yo estoy siempre con el miedo a ver si mis adultos aprueban lo que yo le digo. Y aunque soy una persona así un poquito a veces en sesión, intento eh, pues poner un poquillo quitarle hierro y quizás un poquillo de humor, le digo, pero ¿y la profesora quién es? No, la profesora soy yo. Seguro, porque me estás diciendo que tú vas con la angustia de que te aprueben
los alumnos. Y tú dices, vamos a pensar, esto es clúster 2. Clúster 2 fijo, ¿vale? Clúster 2 es una relación donde tengo uno otro, ¿vale? Que tengo, cuando hablamos un poquito, una relación asimétrica, yo me coloco en un rol de chiquito con un adulto que me tiene que complementar. Cuidado, que si me he quedado fijado ahí, para mí todos son adultos y yo soy siempre chiquito. No sé si os lo transmito con claridad. Cuando me habla de sus relaciones de familia, ella dice que siente que ella nunca es aprobada por los miembros de su familia. Las que saben o los que opinan es su madre y su hermana en este caso. Excuso deciros cuando tiene una relación de pareja. Entonces digo, ah, claro, tiene muchos problemas. No, no, uno, siempre el mismo. Un patrón que repite en todas sus relaciones. ¿Cuál es su patrón? Hombre, nos hemos quedado detenidos en una posición donde yo me siento un pequeño con un adulto y mi propuesta relacional, cuidado, eso también lo habréis oído muchas veces cuando la gente dice, es que siempre encuentro a las mismas personas con las que me relaciono, todos son iguales. No, todos aquellos que complementan tu propuesta relacional son iguales, que curiosamente son con los que te quedas y son con los que se genera el sufrimiento. Perdonad si me he extendido, pero esta es un poquito la idea de nuestro patrón de los clases. ¿Qué te pasa a ti? Que me he quedado repitiendo siempre el mismo patrón, ¿vale? Las cosas no son tan extremas, quiero decir, ni son tan lineales, ¿vale? Pero un Leo, poquito, Leo, dale, dale. Leo, primero quería ver si alguno quiere Ah, vale, que me estoy... algo, Bien. compartir, Paro, si paro les un poquito, parece es verdad, es hacer verdad, es alguna verdad. pregunta. Y una que hago yo es, Venga. que hago para romper el hielo, dirían a tus pacientes. Me parece ¿qué es lo que hace que quede fijado? ¿No? En ese Ah, patrón, claro. ¿no? ¿Qué? Porque uno dice, ¿qué? Que depende de cómo fue mi papá, depende cómo fue mi mamá, depende cómo fueron con mis hermanos. ¿Qué hay dentro de uno que se queda así como engrampado en ese patrón? No sé si Venga, se una puede, cosilla. Sí, sí, se sí, sí. entiende. Ahora te lo digo un poquito. Bueno, me tenéis que interrumpir, perdonar cada vez que queráis. Yo os he dicho que me he pasado toda la vida haciendo clínica y toda la vida de profe. Y entonces, últimamente yo, no sé qué me pasa cada vez que voy a últimamente casi lo único que participo ya son en máster, ¿no? Entonces yo voy, me pongo a hablar y digo, cada vez los alumnos participan menos. Claro, y digo, coño, si no les he dejado hablar, ¿vale? Entonces, por favor, interrumpirme cada vez que queráis e intento contestar. Venga, mira, tenéis que, si leéis a Dalmiro, lo dice mucho más bonito lo que yo os lo voy a decir. Mira, dice, ¿qué es lo que te pasa un poco? ¿Qué puede pasar? Acordaros de nuestra propuesta de entender. Dice, todo rol patológico ha quedado fijado a un contrarrol patológico. Es decir, todo rol que incluye el sufrimiento, la cantidad de sufrimiento está en relación con ese otro contrarrol. ¿Qué supone un poquillo? Y esto es una obviedad. Hay una frase también preciosa de Dalmiro, dice, a mí no me gusta utilizar términos de psicopatología, me gusta utilizar los términos heridas de la vida, ¿vale? Porque todos sabemos y todos hemos, a lo largo de la vida, nos hemos quedado con huellas, con cosas que nos duelen y las reconocemos, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace que nos quedemos fijados? Que es una pregunta de Rolfi que es preciosa. Aquí hay un tema que es muy, muy bonito. Claro, depende del nivel de sufrimiento, asociado a un contrarrol. Pero cuidado, existen diferencias individuales en cada uno de nosotros. El nivel de sufrimiento viene marcada por la vivencia que yo tengo en el rol que he desempeñado con un contrarrol, pero es mi vivencia. Quiero decir, no se puede medir con un criterio que diga el sufrimiento a partir de aquí tiene, sí, porque ahí existen como las características individuales de cada uno de nosotros para que una cosa sea algo como que nos sobrepase o no. Entonces, lo que sí sabemos es que una vez que un rol queda fijado a un contrarrol patológico, el crecimiento es difícil. ¿Por qué? Porque mis patrones, mi crecimiento relacional, mi modo de estar en la vida, fundamentalmente lo que va a pretender es protegerme del dolor que viví en ese patrón relacional o en esa situación relacional. Es decir, lo que me va a pasar fundamentalmente es que yo más que
sí, exagero una chispita y perdonad, lo que yo voy a hacer en la vida, más que ir, como decían los antiguos, con apremio por la vida que me enseñaban a mí, con ganas de vivir, lo que voy a ir es con miedo a que se repita mi dolor en las heridas. Eso es lo que dificulta mi crecimiento como ser humano. Eso es lo que me limita como ser humano. ¿Vale? No sé si lo he transmitido bien. Si la cantidad de sufrimiento es, siempre habrá en la vida, siempre en nuestro desarrollo habrá cositas que nos hayan generado sufrimiento. Pero si la fuente de satisfacción y gratificación ha predominado, pues más o menos vamos creciendo y desarrollándonos en la vida. Y tenemos ganas de vivir. Ahora bien, si el sufrimiento predomina, nos quedamos estancados. ¿Qué es el estancamiento? Que fundamentalmente lo que hacemos es generar modos de protegernos para que no se vuelva a repetir el mismo dolor. Eso sería la parte más patológica y la organización de la patología. No sé si lo he transmitido bien. ¿Se dio un Sí, poquito la sí, me idea? Sí. pareció bien. No, a mí Venga, me vale. pareció claro. No sé los demás qué dicen. ¿No? Mira, Bueno, os he contado que cuando voy a un máster, a los másteres que te invitan así, tal, estas cosas de la universidad, mis alumnos cada vez participan menos y me doy cuenta que hablo mucho, pero es que lo que no os he dicho es que algunas clases duran 5 horas, o sea, quiero decir que estáis en riesgo de no, estáis en riesgo de que no me calle. Venga, por bueno, favor. gracias a Dios este Zoom tiene bastante tiempo. Puede ser ilimitado. Quédate tranquilo por ese lado. Eh, pues, Pero le pedimos No, a los yo padres que no abandonen a sus quería hijos. decir algo, Sí, quería Graciela. comentar justamente que mientras que Teo iba hablando, yo estaba pensando en un caso que estuve viviendo estos días grupalmente con otras compañeras y bueno, justamente todas tenían el mismo miedo y yo iba, mientras que Teo iba hablando, iba pensando en ellas, iba diciendo las palabras como que eran justas, por eso hacía así con el dedo yo, porque era justo lo que yo estaba viendo que estaba pasando ahí, tenía que tomar una decisión, ¿no? Como psicodramatista para hacer una intervención y que no salgan todos heridos. Y realmente hoy le puedo poner nombre, había leído hace tiempo los clústeres, pero no uno después no los relaciona, va y hace, ¿no? Así que agradezco mucho porque sí, eso, hoy pude ponerle nombre a lo que nos pasó ayer. Mira, os voy a decir una cosa con cariño y con humor. Cuando hicimos el taller en Tarragona, y yo hice una pequeña pregunta, el taller era sobre los clústeres, y los clústeres es la teoría de Almiro. Y yo pregunté, que habíamos, yo no sé cuántos seríamos, veintitantos y tal, yo pregunté, ¿quiénes conocen la teoría de los clústeres? Y había muy poquitos, y yo estuve a punto de decir los demás a la calle. Es una manera de decir, no sabéis el soporte para mí que es haber estudiado y haberme encontrado con la teoría de los clústeres. Te da como un esquema de pensar, de colocar las cosas para mí muy útil. Si no, para mí el psicodrama muchas veces me ha parecido exigente, como que tengo que reconocer, tengo que descubrir, tengo que crear. Y me acuerdo siempre de una frase de un libro muy bonito de Rosa Cuquier, tiene un libro precioso, donde ella nos habla un poquito de psicodrama, bueno, nos habla un poquito, habla de psicodrama y personal. Es un libro muy bonito, psicodrama personal. Y dice lo siguiente, en el que tú dices, yo me reconozco como una persona obsesiva, yo también. Yo también soy un poquito obsesivo. Y claro, una persona obsesiva que tiene que generar o trabajar con una técnica en la espontaneidad no es fácil. Dice, entonces yo hice lo siguiente. Asistí a muchos talleres de gente creativa y espontánea. Yo los apunté todos y tengo un manual de técnicas creativas y espontáneas, ¿vale? Para trabajar en mi personal. Si habéis leído a Rosa, lo reconoceréis que es muy gracioso. A mí me pasa un poco lo mismo. Yo soy obsesivo y entonces intento estructurar, porque a mí, si no, muchas veces lo vivo como una exigencia, se me tiene que ocurrir y si no, se me ocurre. Entonces, a mí me ayudan mucho estos esquemas. Esto, patrón. Bueno, ¿alguna Teo, más? pregunta de obsesivo a obsesivo, entonces, porque me parecía, comparto también esos rasgos. Recién en la viñeta que nos compartía, que me parecía genial, ¿te parecía evidente que era Cluster 2? Sí. Quiero preguntarte,
¿Cómo? Por supuesto que ahí tenés mucho contexto vincular probablemente o de ¿Cómo lo conocerla. sabía en ella? No digo que sea el único, pero en este caso es obvio. Mira, si yo a ti te hago lo que te propongo es, yo tengo que hacer méritos para que tú me apruebes, ¿vale? Obviamente yo me he colocado en un lugar por debajo de ti, la autoridad la tienes tú y yo no confío suficiente en mi propia capacidad de autonomía para ponerme a tu nivel. Siempre que veáis ese patrón, eso es un clúster 2. No me he sentido con la capacidad para desarrollar mi autonomía y de alguna manera estoy pidiendo permiso siempre a la autoridad. Ese es el Mm. clúster 2. Muchas veces lo que vais a encontrar, muchas veces, y ahora lo voy a desarrollar un poquito más, que las heridas. Claro, si uno ya, como os decía antes, existen heridas previas, heridas asociadas a, sí, lo otro incluso son, pero esto luego si queréis lo complicamos, lo otro incluso son conductas defensivas. Casi me protejo pidiendo perdón de un temor que tiene que ver con heridas anteriores. Pero en principio en esto, si yo te coloco por encima de ti buscando tu aprobación, por decirlo en un lenguaje más antiguo, soy casi como una niña o un niño aceptando que mi mamá o mamá me den permiso para hacer y valorar lo que hago en mi conducta. Para mí eso sería claro en este caso. Que Gracias. no quita, escucha, que no quita, que yo creo que es lo que estás pensando, que existan heridas previas y esto sea casi la manera de protegernos de las heridas previas. Ahora os pondré nombre a las cosas. Por ejemplo, lo que denominaremos ahora heridas melancólicas es muy característico que los mecanismos más de ir buscando la protección, etcétera, etcétera, diciendo que lo hago a bien, es el mecanismo compensatorio. Pero ahora lo complico un poquito. Ven, ¿alguna cosilla más o estáis en riesgo Yo de que ataque? pensaba, Por favor. Nadia, vamos. sí, cómo esto que evidentemente tiene que ver con una herida en el clúster 2 también nos remite a lo social, como porque estamos en una sociedad en donde la modalidad es esta, en donde el otro sabe y uno no, el otro puede y uno no. Por lo menos qué es lo que predomina en la escuela, en todos los ámbitos por los que vamos transitando. Y pensaba también como terapeuta cómo vamos articulando estos dos aspectos, ¿no? Mm, Esto quería sumar. sí, a lo mejor, a lo mejor conocéis también a Sergio Guimaraes, que es un Ujú. psicodramatista maravilloso, un hombre generoso como él solo, que nos pone muchos vídeos que podemos mirar. Y entonces ha colgado o tiene colgado uno muy bonito sobre lo que opina cerca y la educación. Y de alguna manera lo que viene a decir un poquito cerca en eso se corresponde con lo que tú acabas de decir mucho, y hasta dónde la educación permite el crecimiento o es limitante, ¿no? Que es un poquillo los modelos que a veces se encuentran no solamente bueno, los sociales que nos encontramos, los modelos donde te encuentras con el que sabe soy yo, usted es el que tiene que, en vez de, como de alguna manera en nuestro modelo, la función de educar es potenciarte a ti, ¿no? Me falla un poco la memoria, pero creo que también había una manera un poquito de decir esto, es decir, cuál es el objetivo al final. Cuando nosotros estamos trabajando como psicodramatistas, coño, pues lo que queremos es que al final la persona sea capaz de generar un desarrollo, un desempeño de sus roles cada vez más rico, cada vez que sí, no debería ser una función de los clínicos, también debería ser una función social. Pero bueno, eso ya es soñar un poco, pero creo que es eso lo que estamos compartiendo y que muchas veces te encuentras pues que el lugar del saber, como decía Lacan, el del supuesto saber lo tienen algunos y los demás parece que se tienen que acomodar. Pero los psicodramatistas pensamos justo lo que tú dices, que nuestra función es que sea el otro el que desarrolla sus cualidades, también en lo Ujú. público, también en lo social. Teo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Este, si no, estáis en riesgo. sí, 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 no, quiero que me apruebes. Tengo problemas Ya, sobre todo ya, con. ya. No, lo que quiero decir es si uno tiene alguna herida en alguno de los clústeres, estaba pensando si
como lo tomé de Damián, va, me hice la idea, como si uno, vamos a suponer, tiene, vamos, no sé, no existe, me parece lo que voy a decir, pero deliro un poco. Si, si uno, diríamos, tiene en el primer clúster de dependiente pasivo, una buena madre, diríamos, un buen materno complemento, y no un buen padre, digo, en el tercero ya vengo medio fallado, ¿no? Va a ser difícil para el tercero, ¿no? Digo, me parece, así, me va a ser complicado Sí, también pues, los sin, roles sin, del ca- tercer si- clúster. sin ser muy categóricos, ¿vale? Pero si las heridas están en el primer clúster, vamos mal en todos. Eso me imaginaba. Es que es evolutivo, hay una escalerita evolutiva que permitirme un poquito que comparta solo una imagen, que yo creo que desde ahí creo que os lo voy a transmitir mejor. Y ahora os lo voy un poquillo a complicar, una chispita con lo que yo añado, pero que creo que nos va a aportar. Mirad, la imagen es esta. Dice, ¿qué es lo que hemos aprendido? Dice, la primera es aprender a depender y el rol es la madre, es un rol de sostén. Si os fijáis, claro, si mi sostén es, y ahora le pondremos nombre, es un sostén frágil, inseguro, todos los demás aprendizajes parten ya que están marcados por eso. El segundo, tengo que ir conquistando la autonomía. Se necesita un yo auxiliar que enseñe a sujetarse sobre sus propios pies. Esta es la idea bonita que tú decías de la parte más social y la parte más educativa. ¿Vale? Y la última, los vínculos que devienen de la simetría, que incluyen compartir, competir y rivalizar. Si las heridas están aquí, si yo soy una persona donde me he sentido con miedo, y lo pongo así, que no es metáfora, con miedo a la vida, cualquier cosa que haga ya está marcada por esta herida. Y todos hemos transitado necesariamente en la vida por estos recorridos. ¿Qué es lo que hace que podamos ir creciendo o no de una manera predominantemente sana? Pues la intensidad de la herida. Si la herida es muy grande, si el sufrimiento emocional es muy grande, las defensas, y no es metáfora, las defensas psicológicas ocupan nuestro espacio para protegernos frente a ir creciendo, aprendiendo, desarrollando, disfrutar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es evolutivo. No solo es evolutivo esto, sino que es evolutivo algo que ahora os hablaré desde un punto de vista más afectivo, que es la parte que yo incorporé desde otro lugar que a mí también me da pistillas para trabajar. ¿Alguna cosita más se os asociáis o se os ocurre? Quiero hacer una pregunta. A ver, Vale. por ejemplo, vos decís que la herida puede estar en el primer clúster, ¿no? Sí, Entonces, que ahí las defensas aparecen. Si ya uno creciendo y estando en tratamiento muy bien, puede muy bien. identificar y ponerle nombre a eso que le pasa o el rol, digamos, el segundo rol, el complementario, en el lugar de la madre puede Sí, como darle ese nombre, otorgarle ese nombre, nosotros como psicodramatistas en este caso, y esa persona lo toma en esta segunda instancia, como no se dio cuenta en la primera y le causó la herida. ¿Puede empezar a tenerlo en cuenta para poder reparar en joder. sucesivos conflictos y no quedar en esa repetición compulsiva? Yo creo que ese es el objetivo de la psicoterapia. Bien. Pero has usado una palabra, mira, yo, perdonadme que hoy con vosotros me siento con mucha confianza y hablo un poquito de una manera muy personal. Yo me acuerdo cuando le daba clase a Silvia, la conocí aquí en España, antes de hacer psicodramatismo, yo le daba clase en un máster de terapia de familia. Pues ya sabéis que los psicodramatistas tenemos que enseñar donde nos pagan, ¿no? Porque así como máster de psicodrama, aquí en España no hay por el momento. ¿De dónde vamos en cascado? Y había una palabra que a ella le gustaba mucho, que era la palabra reparación. Ahí cuando ella me decía, de tu modelo me gusta la palabra reparación, pero esto que tú has preguntado, te lo digo también una frase muy bonita de Moreno. Moreno nos enseñó una frase que decía, la verdadera es la segunda vez. ¿Qué es lo que Sí. yo, sí, os acordáis? Que es precioso. Lo que pasa es que tú, en, en tu pregunta yo creo que hay como pasitos.
¿Qué es lo que hacemos cuando creo que trabajamos una escena? El primer paso es identificar, ¿vale? ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿Qué es lo que a ti te está generando daño? Una vez que has identificado ese sufrimiento, ese dolor, y aquí ya es donde aparecería el segundo paso, vamos a intentar repararlo. ¿Qué es lo que podemos hacer siempre? Y aquí, perdonadme, esto es puramente personal y probablemente es polémico quizás. En algunas ocasiones, lo que reparamos va asociado a que tú identifiques qué haces para que no se repita, pero el dolor original no lo quito. El dolor original, la sensibilidad a ese daño, para ti va a seguir siendo especialmente más grande que para otros. No sé si os lo trato. ¿En qué reparamos? En el sentido de que a la hora de identificar un poco podamos empezar a protegerte para que no repitas un patrón que te daña. Y con eso yo creo que ya hemos hecho algo. ¿Cuál sería el deseo? Y ojalá fuera así, que en las escenas que trabajamos también repares emocionalmente el sufrimiento que viviste. Y ahí es donde ya os digo que esto ya desde mi vivencia hasta donde se puede. No siempre se puede reparar ese daño. Muchas veces tienes ese deseo y esa ilusión, pero no. Lo primero siempre lo podemos hacer. Identifica el dolor, reconoce el dolor, mira a ver qué otros patrones puedes generar para que esto no te vuelva a pasar en la vida. Eso creo que es una obligación como terapeuta. ¿Hasta dónde la segunda vez repara el dolor original? Bueno, con que lo disminuya y no haga que sea el organizador de la vida, yo creo que ya hemos hecho bastante. Pero bueno, ojalá pudiéramos hacer más. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Una pregunta, ¿puede ser? Irene, dale. Sí, trabajando con niñeces, puede ser que Trabajando men- con... con niños y Ah, niñas, sí, o capaz con adultos también, pero cuando el contrarrol es muy fuerte, muy doloroso, sí. se percibe cierta imposibilidad de jugarlo en un cambio de roles. Y eso hace que siga quedando el patrón cristalizado, conservado. A ver, sí, sí, te lo puedo, no lo digo yo, te lo dicen gente tan... es- Yo siempre, yo, yo pensé que, no, que era una persona ¿cómo os diría? Así como que decía, "Jo, bueno, iba a decir una persona que aceptaba tranquilamente lo que otros decían, pero es verdad que muchas veces cuando escucho lo que dicen con otro lenguaje, lo mismo que llevamos diciendo los psicodramatistas toda la vida, me da un poco de coraje, ¿no? Lo que tú has dicho en un lenguaje que se ha puesto de moda, que es el lenguaje de Fonagy con el término mentalización. Dice exactamente lo que tú has dicho. ¿Qué le puede pasar a un niño para que no mentalice a sus padres? ¿Vale? Es decir, para que no piense la intención que lleva o guía la conducta de sus padres. Y te dice que los temen. Entonces, no podemos parar a cambiar un rol con una figura temida, ¿vale? Porque solamente cambiar el rol supone que yo tengo que aceptar que la figura que necesito y de la que dependo me quiere hacer daño. Ese sentimiento sería aniquilador. Por eso, Claro. esto que estás diciendo es, ¿y cabe la posibilidad de que no pueda cambiar el rol? Claro. Pero fíjate, porque tendría que ser capaz de pensar a alguien con la intención de dañarme, que para mí es supervivencial. Venga, esa pregunta es preciosa. Pero bueno, tengo cierta tendencia a apoyarlo en argumentos de autores porque si no, que, que- que no parezca un poquito así, que Gracias. se me ha ocurrido a mí que es que es así, creo, Cielo. Venga, Bueno, ¿alguna Teo, cosilla más o amenazo con seguir? sí, sí, Noé, Noé, Noé quería decir algo, ¿no, Sí, Noé? sí, que me quedé pensando en todo esto y creo que tiene que ver con la experiencia personal, en eso. A mí el psicodrama lo que me favorece para superar estos miedos, estos traumas y seguir viviendo y disfrutando en mi recorrido, Sí. es que con el psicodrama lo que logré, me parece, como que se afloja en el juego, en la escena
me alivio, termino aliviándome, sale esa espontaneidad, esto que estoy haciendo, antes yo no lo hacía, porque respetaba qué iba a decir, no tengo palabras, no pienso, no se me ocurre nada. Hoy lo estoy haciendo. Ese para mí es un proceso de crecimiento, de desarrollo, de espontaneidad y creo personalmente, tengo mi terapia psicoanalítica o terapia de acompañamiento que también me ayuda mucho, pero yo me aferro al psicodrama porque ahí descubrí el valor, ¿no? De la técnica, de las herramientas, de lo que ahí sucede, cómo me toca y cómo me afloja y me sale. Eso quería decir. Apuntando a lo que dice Irene, a lo que nos pasa a todos, porque todos estamos construidos, subjetivizados de esta manera, no hay otras. Pero bueno, eh, con el juego, pensaba que con el juego, con el arte, nos vamos integrando. Bueno, esa es mi idea, nada más. Quería Y por aportar ello, pero, o no, contarlo, darme a conocer también, quizás, ¿no? escucha, pero esa idea que tienes es que hay que quiero recogerle, quiero darle valor un poco porque es muy importante. Mira, ¿qué es lo primero que te permite el psicodrama? En la medida que trabajas con el como si pones distancia al sufrimiento, en la medida que lo externalizas, te está dando un mensaje precioso. Te está diciendo, tú no eres el sufrimiento. El sufrimiento está ahí. Ahora, como tú dices, vamos a jugar el sufrimiento. Vamos a jugar en el como si. Desde la posición inicial de partida, te ha colocado ya en otro sitio menos aterrador. Está fuera de ti, podemos jugarlo y desde ahí, como tú bien dices, aparece, puedes vivirlo, afloja el peso o el dolor que lleva dentro, solo desde ahí. Luego lo que has dicho no lo puedo repetir, pero era muy, lo compartiría, ¿vale? ¿Qué nos ayuda el psicodrama? Solamente el jugar una escena nos ha hecho sentir que no somos la escena. Y eso creo que siempre es una fuente de liberación, de alivio. Bueno, Teo, nos dejaste Sigo, callados a todos, vamos. Sigue cuando continúo. puedas. Vosotros lo habéis seguido. Mirad, y también os voy a decir por qué aparece esta integración. Esto es como la manera más, ¿cómo os diría yo? Espero que entendáis un poquito, que luego con todo el cariño del mundo, es la exposición más personal que he hecho, creo, en mi vida de cosas, pero yo me acuerdo de una frase que siempre se dice en psicodrama, el director no es el protagonista y no quiero que lo interprete, no quiero ser demasiado protagonista, pero creo que lo estoy siendo. Pero bueno, mirar, de pronto, yo cuando vi a Dalmero tuve la impresión de una cosa, que él dirigía pero que tenía como un guión que sabía dónde dirigía. Y como os dije, yo me pasé estudiándole toda la vida. Si hay algún libro que no me lo he leído es porque no lo he podido trincar, porque creo que lo tengo casi todos. Y entonces, cuando miré su historia, él, y alguna vez lo comento, previamente era psicoanalista. Y además contaba, si no recuerdo mal, a lo mejor eso lo sabéis vosotros mejor, que su analista, contaba alguna anécdota simpática, que su analista era cliniano. Y contaba alguna anécdota simpática. No me falla la memoria, es fácil, ¿verdad? Perfecto, sí, es Sí. así. Y contaba anécdotas, decía que le preguntaba por sus sueños. Y dice, yo cuando no sabía qué contarle de los sueños me los inventaba. Pero coño, le gustaba al otro tampoco por aquello de la relación terapéutica, pues habría que contárselo, ¿no? Pero yo me fijé un poquito en eso, joder, este hombre tiene de algún lugar, aunque nunca haga referencia explícita, pero tiene un esquema que ayuda. Y entonces yo después de eso pues me formé como psicoanalista durante un montón de años. Hice una formación con un hombre que también quise mucho, que era el profesor Pedro Villamarzo. Entonces me formé de psicoanálisis. Y en el psicoanálisis me enseñaron una cosa que ahora os quiero mostrar, que son como eso que hemos llamado heridas de la vida, son heridas afectivas que se pueden explicar y asociar con más facilidad a distintos patrones de sufrimiento. Y esto es lo que hoy yo, si hubiera hecho algo así en el mundillo profesional, básicamente he hecho dos cosas: coger la teoría de los clústeres y pegarla con esto un poquito que saqué del psicoanálisis. Mirar,
¿qué aprendí yo del mundo psicoanalítico? Venga, digo, si los clúster nos dicen un poquito, nos hablan de un patrón donde aparece lo que el otro tiene que hacer un poquito, lo que tengo que hacer yo, tendríamos que pararnos a ver cuáles son las necesidades básicas que hay que cubrir. Y entonces, si ahora cogemos ese clúster uno donde decimos el otro me tiene que dar y buscamos cuáles son las necesidades básicas emocionales que tiene que cubrir, os lo digo primero de una manera así simpática, claro, y luego con una cita muy bonita también de Winnicott. Y lo primero que tenemos, si eso es así, claro, para que yo me sienta eh, con alguien cuando soy pasivo y dependiente, lo primero que necesito es que el otro esté. Si no estábamos mal. Luego, lo primero que necesito es tener una seguridad en un vínculo. Entonces, si eso no se da, nosotros le vamos a poner un nombre que se llaman carencias o heridas carenciales. La primera herida es una carencia de seguridad. ¿Vale? Ahora explico un poquito. La segunda cosa es, hombre, ya que me han traído un poquito al mundo, sería bueno que me trataran con una chispitita de cariño, con lo cual la segunda cosa que voy a necesitar es sentirme querido. Fijaros que para nosotros el clúster uno decíamos, el sentimiento que predomina es la ternura. Y por último, y este todavía tiene un componente más bonito, cuando decíamos, no hay en el clúster, cuando hablábamos un poquito del espejo y decíamos, claro, no hay espejo más bonito que el brillo, bueno, que la sonrisa de otro cuando me mira, o de la madre cuando me mira. Hay una frase de Kohut que todavía me parece más bonita, que decía, el sentimiento de valor lo percibimos en el brillo de la mirada del otro. Cuando notamos que al otro le brilla la mirada cuando nos está mirando, entonces nos sentimos valiosos o especiales. Vale. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿O qué es lo que cogí de este modelo? Dice, ¿y si eso no se da? ¿Cuáles son las heridas que nosotros vamos a tener? Dice, pues las llamamos carenciales por ausencia, por falta, ¿vale? La primera es una herida, una carencia de seguridad. ¿Qué es la carencia de seguridad? Es como el no haber tenido de una manera sincrónica en el tiempo y sintónica en función del momento que yo necesito como una presencia adecuada. Si cuando yo me encuentro con angustia, con miedo, no existe alguien que de manera sintónica y sincrónica sea capaz de quitarme ese miedo, de tranquilizarme, de cuidarme, cuidado, que mi organizador, voy a decir algo un poquito así radical, mi organizador un poquito, ¿sí? de mi mundo emocional, ¿sí? Va a ser el miedo. Pero cuando digo que el organizador va a ser el miedo, es que soy un sistema que no está construido, donde mi constitución, mi identidad se construye con miedo. ¿Vale? Es decir, cuidado que mi mundo, mi manera de estar en la vida, voy a tener un modo de funcionar donde el miedo va a ser el que guía mi conducta. Si eso es así, mi estar en la vida va a estar siempre con protegiéndome de todo lo que tenga que ver con el mundo emocional. Y si queréis, y ponemos un nombrecillo, lo que estamos hablando es del miedo a la aniquilación, del miedo al hundimiento, del estar viviendo aterrado. ¿Qué es lo que genera ese miedo en una etapa del desarrollo donde el otro es imprescindible? Donde el otro es imprescindible, ¿vale? Si no está cuando le necesito, mi organizador conductual va a ser el miedo, incluso un miedo indiscriminado, porque no sé si la amenaza procede de fuera o procede de dentro, porque no tengo la capacidad todavía de poder reconocer al otro y a mí mismo. Este sería como el miedo más terrible y más original. Por eso cuando antes preguntabais, ¿y si uno tiene heridas aquí? Si uno tiene heridas aquí, cualquier otra cosa en el mundo pasa a un segundo plano, porque no vamos a poder crecer de una manera suficientemente serena. Pero también necesito sentirme querido. Claro, el sentimiento de querido dice, bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se debe? Pues no lo sé, pero uno necesita saberse y sentirse querido con el otro, ¿vale? ¿Y si no aparece eso? Y si uno no se siente querido, esto creo que son universales, que venimos biológicamente programados para responder así. Y no lo digo yo, desde la psicopatología antigua se decía,
que había un cuadro que aparecía muy tempranamente que llamaban las depresiones anaclíticas, llamaban entrar en pena. Era si uno no se siente querido, se puede aparecer una carencia afectiva y se entra en pena. Vale. Y por último, dice, pero además yo tengo que sentirme especial para el otro, porque si no me siento especial, si no me siento valorado, si no me siento validado, lo que aparece en mí es un sentimiento de rabia por invalidación. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese clúster uno donde alguien me ha tenido que regalar algo simplemente porque yo estoy ahí, os lo resumo en una frase que diría Winnicott. Hemos tenido que recibir un abrazo, sí, lo suficientemente seguro, desde el afecto y desde la valoración. Esos serían los elementos necesarios desde el punto de vista emocional que yo creo que tenemos que pegar en ese patrón pasivo dependiente donde he construido mis primeras señas de identidad. ¿Se ve un poquito la idea? ¿Sí? Es de cuáles son los sentimientos a cubrir en esta primera fase de desarrollo. Venga. Segundo, y en la segunda fase, cuando aparece un poco eso que decíamos, y os ponía la anécdota, y hay gente que si le explicas se enfada. Bueno, ya cuidado, aquí lo que tenemos es otra cosa, y es que se puede dar en exceso. En exceso. Lo que recibimos puede ser en exceso. Si yo pido ayuda y lo recibo con un patrón de exigencia, y lo tienes que hacer de una manera donde predomine la hiperexigencia, lo que me van es a aplastar. Me voy a sentir con incapacidad para hacer las cosas. Recuerdo una niña que me decía lo siguiente, decía, yo cuando tenía un problema en el colegio se lo contaba a mis padres. Y mis padres me decían lo que tenía que hacer. Yo me quedaba con el mismo malestar que les había contado de lo que me había pasado en el colegio y con la preocupación de no voy a saber poder hacer las cosas. No sé si lo transmito con claridad, ¿vale? Antes decíamos, en el clúster 2 se trata de complementar, no de suplir. Si tú me aplastas con exigencias, me estás incapacitando. Segundo, pero es que a lo mejor lo que haces es darme más de lo que necesito. Si me das más de lo que necesito de protección, si yo te digo, ayúdame a levantarme y tú me coges en brazos, lo que me estás es incapacitando para sostenerme sobre mis propias piernas. Si me sobreproteges, también me invalidas, ¿vale? También me voy a sentir incapacitado. Pero a su vez hay un tercer factor y es que también me vas a tener que decir cómo hacer las cosas, me vas a tener que guiar. Yo solo no sé, me tienes que guiar, pero por favor guíame de un modo donde no me sienta culpable, donde no me cargues de responsabilidad y de culpa. Es decir, limítame, pero no me reprimas, no me prohíbas, ¿vale? Entonces vuelvo un poquito atrás para no hacerlo árido. Cuando nosotros hablamos del mundo de las heridas asociadas a los clústeres, y le pegamos un poquito del mundo psicodinámico, yo creo que todos compartiremos que para yo sentirme bien en una fase donde soy pasivo y dependiente, ha habido un otro que ha tenido que estar cuando le necesitaba y que lo ha hecho desde el cariño y desde el sentirme valioso para esa persona. Me ha hecho sentir valioso. Que cuando tengo que conquistar la autonomía necesito un otro que cuando vaya a caminar me apoye la mano y me diga, mira, camina así y me va guiando en mis primeros pasos. Y que si no puedo, de alguna manera me cuide en lo que no puedo, pero no que me supla. Y si me tiene que limitar, me diga, no lo hagas, pero no me aterres en el no hacer. En función de eso, lo que yo hice es, y a nuestros clúster le pego como las necesidades emocionales que hay que cubrir en cada uno, y en el modo de aprender la autonomía aquello que nos sobra. ¿Está bien hasta aquí? Antes de seguir, porque os lo complico una chispita. Y si os lo complico una chispita, tenemos esto, que por sus... A ver, esta es un poco la parte simpática, que por sus defensas los reconoceréis. Cuando decíamos que había heridas de la vida, decimos, y esas heridas de la vida, claro, uno si no puede cambiar lo externo, va a cambiar lo interno. Es decir, yo tengo que protegerme haciendo cambios de mí. ¿Qué es esos cambios? Tradicionalmente, los abuelos lo llamaban los mecanismos de defensa. Ahora
se considera de una manera más como una conducta defensiva. Algo no es algo tan inconsciente, son maneras de defendernos que podrá haber componentes más o menos conscientes. Entonces, si yo tengo miedo en situaciones que ni siquiera sé protegerme y no sé ni quién la genera, y no hay un otro que me proteja y no puedo modificar lo externo, lo único que puedo intentar es evitar el miedo. ¿Cómo? El mecanismo que utilizamos es el aislamiento afectivo. Es que de pronto lo que hago es relacionarme poniendo distancia de mi mundo emocional. Estas personas son aquellas que pueden ir en la vida manejándose desde la razón, desde el hacer, pero que el mundo emocional está absolutamente lejos de ello, está completamente distanciado. Necesito sentirme querido. Y si no me siento querido, ¿de qué me protejo? Pues aunque parezca una cosa un poco fea y terrible, hay varios, pero hay una manera terrible de protegerme. Y tiene que ver con la pregunta que antes hacíais un poquito sobre el tema de los niños. Si yo no me he sentido querido por las personas que necesito, la defensa consiste en darle la vuelta y pensar, no es que no me haya sentido querido por ellos, es por mí, es porque yo no merezco ser querido. Y entonces paso del sentimiento de no ser querido a no merecer ser querido. Me quedo atrapado en un dolor asociado a la tristeza, pero me protege del miedo que me produce no ser querido por las personas que necesito. ¿Vale? Me lo atribuyo a mí. Este mecanismo de hacerlo es tan terriblemente doloroso como protector, pero es terriblemente doloroso. ¿Por qué es terriblemente doloroso? Porque no me puedo arriesgar a comprobar que no merezco ser querido y me quedo como en una, si queréis, en una herida melancólica, en una herida de pena. ¿Sí? ¿Se vio? Son como, y ahora lo digo, el primero, lo que hemos hablado, el organizador de la conducta es el miedo. En el segundo es la tristeza. Y el tercero, yo necesito sentirme valioso. Cuando digo valioso, lo digo, ¿necesitamos ser valiosos para muchos? No. Con que seamos para alguno, cuando somos chiquitos, el sentimiento, la estructura de valor ya no la dan. ¿Vale? Tener cuidado, porque una de las cositas que yo creo que en este mundo cada vez vemos más son como personas que son esos buscadores de esa especie de admiración y tal, que luego le ponemos también nombre. Pero cuando somos chiquitos, con que alguien nos haga sentir eso, vamos de sobra. Ya me he sentido valioso para alguien. Y si no lo soy, esto es una cosa que si me permitierais no lo voy a hacer con vosotros, pero es tan fácil como si yo os dijera, preguntarme si sois valiosos para mí. Y si me hicierais la pregunta y yo os dijera, a mí me parece que tú no tienes ningún valor. El primer sentimiento que aparece cada vez que nos hacen eso es una ira estupenda. Entonces nos llenamos de ira. Una ira que como mecanismo de defensa vamos a canalizar. No te voy a retorcer el cuello, aunque podría ser una opción, pero no. Lo que voy a hacer es despreciarte y me voy a relacionar contigo desde el desprecio. Y entonces tenemos mecanismos un poquillo que nos protegen y van a ser propuestas relacionales asociadas a este clúster 1, donde utilizaré la distancia afectiva, donde haré como un abandono en el sentido de retirada del cariño. Yo no me coloco en el cariño, no me siento merecedor de cariño, o utilizo el desprecio y el desprecio como mecanismo de protección. Bueno, estos son pistillas que hago. ¿Por qué os creo que os puede resultar útil? Porque cuando escucháis los mecanismos con que la gente te cuenta lo que le pasa, escucháis las conductas defensivas, os que decía un poquito en broma, por la defensa vais a poder acercaros más a la naturaleza de la herida, la vais a reconocer y vais a ver la dificultad del tratamiento. Una persona que tenga una herida asociada a la pena o a la tristeza, ¿vale? Cada vez que tú le trates con cariño, no va a recoger el sentimiento de que es merecedor de cariño. Te va a decir qué bondadoso eres con una persona que no lo merece y te mete en un bucle que dificulta la intervención. ¿Sí? O una persona que hace una exhibición de lo valioso que es, si no se lo reconoce, se enfada contigo porque no has sido capaz de devolverle el espejo que necesita. ¿Vale? Entonces, eso son como cosillas que vais a notar en la intervención.
que la trabajaremos psicodramáticamente, tal, pero creo que es una esquemilla que nos puede ayudar a reconocer mejor la dificultad para trabajar en la escena, ¿vale? Porque la defensa te frena la escena o te frena el ejercicio psicodramático que quieras hacer. Bueno, las siguientes también tienen defensas y estas las conocemos todas. Si resulta que usted me ha dado más de lo que yo necesito, ese darme más de lo que yo necesito en exigencias es, yo quería caminar, vale, y yo te he dicho, pero cuidado, caminar hay que hacerlo bien. Para caminar tienes que estar muy atento a todos los detalles, hasta el más pequeño de los detalles. Desde la posición del pie hasta la posición de cómo colocas la cabeza. Cuidado con la mirada, cuidado con el pecho. Cuidado con la longitud del paso. Y tú dices, pues va a caminar quien yo te diga. ¿Por qué? Porque se entendió. Es casi imposible que uno pueda sentirse acompañado en el aprendizaje de la autonomía si predomina la hiperexigencia. ¿Qué me han dado? Me han dado más de lo que necesito, me han dado algo que me aplasta. Si queréis, de alguna manera no se han parado a ver lo que yo puedo, simplemente me han inundado con exigencias. Si me han inundado con exigencias, lo que voy a tener es miedo a dar cualquier paso. Si tengo miedo para dar cualquier paso, por chiquito que sea, el mecanismo que voy a utilizar para protegerme del miedo a dar el paso es intentar controlar todo hasta el más pequeño de los detalles. Este intento de control, si se me va la mano, si se nos va la mano, no estoy viendo en la pantalla a la persona al compañero que me preguntó antes y me dijo que él era un poquito obsesivo. Si se nos va la mano, nos van a llamar obsesivos, porque la gente pone nombres enseguida, ¿vale? ¿Qué es ser obsesivo para nosotros? Joder, alguien que necesita, por pequeño que sea el paso, controlarlo todo, ¿vale? Venga, os lo digo un poquito viendo la cara. El siguiente paso dice, a ver, yo siempre les pongo un juego simpático que lo hacemos en acción cuando explico esto. Digo, y el siguiente paso es que yo quiero caminar. Y digo, venga, pues te llevo yo, pero que te llevo yo en brazos. Ah, bueno, bien, está bien la primera vez. Y la segunda. Es que la segunda ya tengo 3 años. Ya te llevo yo. Tengo 30 y tantos años. Me llevas tú. Y dice, pues hombre, yo creo que ya puedes solo. Dice, hombre, ya. Y ahora solo tengo que caminar yo, de verdad. Y no me has acompañado en el aprendizaje durante los 30 años de anterior. Si me sobreproteges, en la sobreprotección hay un terrible mensaje, mensaje terrible y doble, que es el siguiente. No es que yo te acompañe, es que tú no puedes. Y la tarea que supone vivir cualquier actividad de la vida, para ti es excesiva. Con lo cual, lo que vamos a desarrollar como mecanismo de protegernos es. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase de los pacientes o incluso de alguno de nosotros? Ya si eso lo hago otro día, ¿lo habéis oído alguna vez? Lo vamos a ir dejando. Luego empezamos otro día, ya el año que viene, con la fresquita empezamos y pasaron los El lunes, años. ¿Eh? el lunes la dieta, el lunes. El lunes, efectivamente, bueno, eso quizás tenga otras connotaciones que yo respeto. Tampoco tenemos que caer en la perfección. ¿Eh? Yo creo que. Y si puede ser el mes que viene la dieta, también está bien. Pero si está asociado al miedo, es fácil entender el miedo, porque me he sentido, ¿vale? Que lo que había que hacer era demasiado difícil para alguien que me transmiten que no tengo la suficiente capacidad. Y entonces mi patrón va a ser evitativo. ¿Cuál es mi defensa? Evitar. Claro. Y la broma era, y cuando me quiero poner a hacer algo que supone un recorrido en el tiempo desarrollar y no lo he hecho, pues, pues evidentemente me va a resultar muy difícil hacer, ¿vale? Venga. También me tienen que limitar, y esta es la última cosilla que hemos visto como limitarme. Yo te puedo decir que no, pero fijaros qué bonito, te puedo decir que no y tú ver en mí una figura benéfica que te protege. Esto no lo hagas en una manera cuidadora y cuidadosa para ti.
Ahora, si te lo digo desde otro lugar, que es la amenaza o si queréis, la represión, para mí la represión, dicho de una manera muy de estar por casa, es una prohibición con un terror innecesario. ¿Por qué me prohíbes aterrándome? ¿Vale? Si me prohíbes aterrándome, también me vas a incapacitar, me vas a hacer sentir culpable por querer las cosas. Y entonces no me voy a sentir capaz de poder mostrar ni decir lo que quiero. Si no me muestro capaz ni decir lo que quiero, en un lenguaje cotidiano me vas a convertir en una persona que solo voy a poder alcanzar las cosas a través de provocar que el otro sea el que me las genere. Provocar que el otro sea el que me las genere, tradicionalmente lo llamaban en el lenguaje clásico seducción o manipulación, en el lenguaje más de estar por casa. Si nosotros nos encontramos personas donde la manipulación, la evitación o el control, ¿vale?, son las maneras en que se relacionan de la vida, les van a poner nombres, pero a lo que a nosotros nos interesa es cuál es el patrón relacional con el que se han manejado, cuál es el foco en el que vamos a tener que intervenir, cómo se manejan con las exigencias, cómo se manejan con la protección y cómo se manejan con las prohibiciones. Y sacaremos escenas donde intentaremos que se vayan quitando el miedo y la culpa asociado a esos lugares. Si cogemos esto sería la parte que nosotros pegaríamos un poquito de comprensión más intrapsíquica a lo que llamamos el clúster 2. ¿Qué es lo que me enseñaron a hacer de una manera que me resultó bastante difícil poder recoger o poder aprender? ¿Vale? ¿Se vio un poquito? Venga. Y la última, ahí yo no tengo defensas. Cuando estamos en el clúster 3 y decimos, y tienes que aprender un poco a interdepender, a estar con los otros desde la interdependencia, claro, desde la interdependencia y desde la simetría, pero eso es algo que yo creo que es el aprendizaje de toda la vida. Y esto ya lo digo de una manera que no es teórica, sino más personal. Cuando aprendemos que lo importante es lo que construimos con el otro y no que lo construyo yo, ahí es cuando somos capaces de tener realmente o hemos llegado a entender en qué consiste la interdependencia. Cuando lo importante es lo que somos capaces de construir entre nosotros, no quién lo construye, creo que ahí sí hemos aprendido a darnos el valor que tenemos todos. Pero esto se me sale ya un poco de la clínica, yo os he colocado una filosofía personal en lo que yo entiendo en el clúster 3 que lo estamos aprendiendo, creo que toda la vida. Hasta aquí me callo otro poquito por si surge dudilla, porque si no, sigo hablando. Esto sería un poquito Eh, parte teórica. Venga, un poquito por si alguna dudilla o alguna curiosidad tenéis, por favor. Norberto quiere preguntarte algo, Teo, por lo Por que veo. favor. Hola Teo, bueno, un placer escucharte. Muchas gracias. Escúchame, Teo, se me están disparando tipo tormenta de ideas para con este modelo que estás dando, trabajarlo con parejas, porque como es psicograma bipersonal, no sé si es aplicable también a trabajar con Ay, parejas. qué bonito. Mira, mira, claro que sí. Seguro que habéis leído, seguro que habéis leído me parece que se llama así, el texto de Dalmiro, Peligro, amor a la vista. Sí. Lo conocéis, es una delicia. Si os fijáis un poquillo cuando lo leáis y él nos está describiendo los distintos tipos de patrones, venga, por decirlo un poquito, encaja perfectamente con lo que os estoy contando. Por ejemplo, él dice, el vínculo del doble, y lo llama así, son aquellas personas que tienen una relación que es completamente fusional, cada cosa que les separa lo viven como una amenaza. ¿De dónde sale eso? Eso es una herida de inseguridad de base, es una herida de inseguridad de base donde cual, como él dice, al final lo que nos encontramos son dos niños aterrados fundiéndose frente al miedo que les produce la vida. Cuando esto nos lo está diciendo, esto sería, en nuestro lenguaje aparecen heridas asociadas a la seguridad en el clúster materno. A ver, en mayor o menor medida. No me gustaría transmitirlo esto de una manera porque sería impreciso y falso, ¿eh? De una manera lineal. Pasó esto, va a pasar esto, pero la sensibilidad, la vulnerabilidad va a venir desde ahí. Claro que lo podéis aplicar y ojalá os sirviera. Ahora, aquí se ha puesto muy de moda, bueno, todo depende de las modas un poquito, y a mí me da un poco, tengo que decirlo otra vez, eso un poco así de cosilla y tal, ¿no? Porque se ha puesto de moda en terapia de pareja el modelo de terapia focalizado en la emoción. Y cuando oigo eso, digo, ¿y el nuestro en qué está focalizado?
Nosotros nos hemos focalizado en qué, joder, nuestro modelo no lo hemos sistematizado quizá, pero ¿en qué nos focalizamos? ¿Cómo la gente, yo qué sé, se va al cine? Coño, si lo que buscamos siempre es el dolor o el sufrimiento emocional que hay debajo de la conducta. Yo me acuerdo, entonces, creo que nuestro modelo para trabajar con parejas desvela un poco cuál es el dolor que hay de fondo y a partir de ahí podemos separar qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver con una herida que se me activa y tiene con otro que ver con otro lugar. ¿Vale? Y yo creo que eso es muy, muy, muy útil. Es verdad que cuando las heridas, por ejemplo, si es una herida de seguridad, esta que os he dicho del doble, claro, esas son el acompañamiento individual, yo recomendaría siempre, porque en pareja va a ser, aunque podamos apoyar y tal, pero va a ser difícil poderlo cerrar. O por ejemplo, yo tengo algo, escribí hace tiempillo sobre vínculos de pareja con psicodrama, en un libro que creo que lo compró un amigo mío y yo, no lo, pero yo puse lo mejor de verdad era, yo hice lo que pude. Y ponía ejemplo de otro vínculo muy característico, ¿no? Que sería el vínculo del espejo, que en nuestro lenguaje, Dalmiro lo llama así, y está hablando de las heridas narcisistas en pareja. ¿Qué es lo que sostiene esa pareja? La necesidad de reafirmación en una fantasía de valor. Entonces, claro, si tú ves la necesidad que existe, todos los conflictos, sabes dónde se van a colocar. Entonces, sería fácil intentar ver cuál es la naturaleza del dolor que se mueve en pareja. Os pongo un ejemplo de ese libro que es muy bonito. Bueno, muy libro. La anécdota es muy bonita, perdonad. En una pareja que tenía el vínculo de estas características, ella de pronto se plantea que va a necesitar un apoyo individual. Y lo dice en la sesión, me lo dice, estábamos allí, y dice, yo creo que voy a necesitar un apoyo individual. Y entonces su pareja, el marido, va y le dice, pero si tú vas a un terapeuta individual, entonces, ¿de qué voy a hacer yo? Y yo que tengo, esto es humor, ¿eh? Yo tengo estudio, le dije, ¿qué le parece si usted hace de su pareja y el terapeuta de terapeuta? ¿Cómo lo ve? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Usted cómo ve eso? Sí, claro, pero si la herida es narcisista, yo tengo que ser todo para el otro. ¿Cómo que va a haber un terapeuta que me va a quitar un espacio y yo no te puedo cubrir todas tus necesidades? Tú también irías bien a terapia individual. Pero bueno, esto ya lo dejamos optativo. Ojalá os sirva y si puedo facilitaros, yo cualquier cosa que tenga publicada, si os puedo facilitar a través de Silvia, yo Sí, encantado, ¿eh? sí. Os- Teo, una pregunta que me parece que es para pensarla. ¿Qué pasa cuando de pronto estamos registrando que niños de 2 años, 3 años, están mucho tiempo con una pantalla? Y que no creo que no va a faltar mucho tiempo para que aparezca una inteligencia artificial que tiene voz y escucha, que dialogue. A mí estas cosas no me siento con autoridad porque me producen para decir nada. Es verdad que es un tema, yo creo que para pensar y para preocuparnos. No tengo respuesta como autoridad para decirte a esto, pero me parece, hombre, yo me acuerdo cuando Winnicott nos hablaba del objeto transicional. Y el objeto transicional como el elemento que de alguna manera facilita la separación de las figuras que quieres. Pero coño, las figuras estaban. Pero ahora lo que planteamos, que tú dices, cuidado, que en la medida que cada vez haya más pantalla, es que las figuras no están. Y si además le añades que le va a dar una inteligencia artificial, a mí eso me aterra, pero esto es una opinión personal, no soy quien para argumentar, pero yo me acuerdo de cuando yo leía a Winnicott, decías, podía entender que tengan un oso de peluche, que tengan su historia, porque es una manera de mantener los lazos con humanos. Pero ahora quítame los lazos humanos, dame pantallas y dame inteligencia artificial y yo no sé qué pintamos luego ya. Entonces, pero sí, no, pero esto lo digo como persona, ¿eh? Desde el miedo que me producen a mí esas cosas. No sé si alguien tendrá la racionalidad suficiente para recordar que los instrumentos están al servicio de lo humano, no al revés. Ojalá recuerde alguien esto, pero no tengo respuesta, salvo mi preocupación. Bueno, muchas gracias, Teo. Nada. Quería contarte y al resto que yo estaba tratando de buscar el chat en el chat con Dalmiro, que una vez me dijo, hablando esto de las parejas, me dijo algo así como
estoy pensando que hay un cuarto clúster, que es el de las parejas, como una cosa aparte digamos, del clúster 3, ¿no? Me decía, porque es un caso diferente. No sé si después avanzó o no, pero me lo dijo en varias oportunidades y creo que una vez lo habían invitado a dar alguna charla o no sé qué vía Zoom. Era algo con Londres, me parece. Y que había empezado a hablar de eso, como que se había metido a estudiar ahí, no sé, me vino ese recuerdo mientras te escuchaba y escuchaba a Norberto hablar específicamente de este tema de las parejas. Si lo pensó, seguro que algo se le habría ocurrido que yo no alcanzo a ver, pero seguro algo tendría en la cabeza. Y quisiera complementar un poquito, si puedo, que en realidad pareciera que en los vínculos, por lo que se presenta, porque vos presentás, y me parece que el psicoanálisis también de alguna manera lo dice, está el vínculo mamá o materno, paterno y fraterno. Pero creo yo, ¿no? A mi entender también, y por lo que fui aprendiendo también en otros espacios, hay algo constitutivo también que creo que va constituyendo al niño, que es el vínculo entre los padres. Es decir, ya no tanto directo de ellos hacia mí, si yo fuera ese niño, sino que yo también creo que por ahí, y me imagino que iba lo de Dalmiro, que también, eh, parafraseando a Dalmiro, yo qué sé, andás a ver, pero me imagino como que también influye en la estructura, para mí, creo yo, psíquica, intrapsíquica del niño, el vínculo, es decir, entre ellos, más allá del que tengan conmigo. Creo que ese sería como, ahí, no sé, otro Sí, pero claro. hay que matizar ahí. Ahí, perdonar un poquito. Yo lo pienso así. Ahí tienes que matizar un poquito desde el punto de vista evolutivo. La percepción de un vínculo supone como ya un desarrollo evolutivo para que el Ah, niño pueda ver eso. Es decir, esto es cuando nosotros hablamos un poco del desarrollo relacional, es cuando fíjate, ahí lo que acabas de meter es una cosa muy bonita. Es como la aparición del tercero. El tercero es que tú concibes que entre los que te rodea, además de entre los que te rodea, hay un vínculo entre ellos, ¿sí? Pero antes de que eso pues, suceda, tus relaciones con cada uno de ellos son únicas. Tú no puedes pensarte ni sentirte el vínculo entre los demás. Eso supone evolutivamente un paso hacia adelante, ¿vale? Es cuando aparece lo que tradicionalmente se llamaba la triangulación. Ahí empiezas a reconocer con dolor, los antiguos lo llamaban el triángulo edípico, que estos dos que yo creía que cada uno existía solo para mí, se entienden entre ellos. Hombre, lo que me hacía falta. No solo se entienden entre ellos, sino que a mí me dejan excluido. ¿Vale? Entonces, es verdad lo que tú dices, como que el vínculo como un tercero puede formar parte de la construcción de, pero se ha tenido que dar un tiempo evolutivo suficiente para que tú seas capaz de reconocer que tú no eres el centro de las relaciones. ¿Vale? Sería pasar de una fase donde el tercero se introduce. Pero es verdad lo que tú dices, pero hay que marcarlo en el tiempo. en el Eso tiempo, puede Jorge. empezar a aparecer a partir del tercer año, segundo o tercer año, empiezan a sospechar eso. Teo, yo lo único, estoy en un momento de la vida que estoy paternando a dos criaturas y lo único que pienso es que es difícil, que es todo. Digamos, No es verdad. pobre No es hijos. verdad. No, no, yo no lo creo, de verdad, yo no lo creo. Fíjate, yo lo que creo, y esto es lo que pienso cuando atiendo a gente muchas veces que son padres y madres, pues, es que ahora parece que hay un catálogo para todo, como que y se tienen que estudiar todo, 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 y entonces es una complejidad. A ver, que está bien que consultemos cosas, pero un poquito al hilo de él, que el chat GPT no te diga cómo tienes que educar a tu hijo. Que seas tú un poco, y habrá cosas que tal, pero no se trata de... o sea, el otro día escribía una chorradilla muy tonta, una cosilla, así poquito, porque del Día del Padre. Y yo decía, mira, podemos poner muchos nombres, pero
yo hoy, cuando venía a trabajar, mi amigo Paco, que es verdad que es un portero que trabaja aquí al lado, llevaba a su hijo al colegio de la mano. Yo el hombre iba más satisfecho que la leche, ¿vale? Y entonces le acompañaba de la mano, le da un beso, se inclina para darle un beso. Su hijo entra en el colegio, él se queda mirando, el niño ya entra, no le ve, y sigue manteniendo en la cabeza a su hijo. Todo lo que ese hombre haga, salvo que un día tal, ya lo comprobará, pero para mí eso es lo que define el estar con tu hijo. ¿Vale? Luego podemos leer, estudiar, complicarnos la vida, pero yo creo que desde esa disposición lo demás lo vamos viendo, lo vamos creando y lo vamos consultando si no sabemos, pero tu hijo va contigo aunque ya se haya ido detrás de la puerta del colegio, pero tú te lo llevas dentro todo el día. Me Yo, quedo yo, más tranquilo entonces, Teo. yo lo veo así, ¿eh? Igual soy un poco, no sé, nostálgico, no lo sé. Bueno, ¿habéis estado cómodos? ¿Se ha llegado bien las cosas? Sí. Eh, Teo, mira, quedan, para ser puntuales, no sé, no somos muy de la puntualidad, o sí, más o menos. Pero bueno, quedan 6 minutos. Me parecía que por ahí podríamos, eh, o querés concluir con algo, y como vos Bueno, quieras, o una devolución un poco de cómo nos sí, sentimos en el primer yo os lo encuentro. agradezco. Como tengo que volver a estar con vosotros, si me devolvéis un poquito, yo lo agradezco. Y Bueno, si no, entonces, os presento un poco la idea del próximo día. bueno, aprovechamos este momento, los 5 que quedan, para poder devolverle de cómo nos sentimos, qué nos pareció, qué podríamos mejorar y qué más haría falta. Cortito. Para mí una alegría, digamos, y les agradezco a los organizadores por habernos invitado y por haberlo traído, Teo. La realidad es que te he leído y nunca te había conocido y realmente ponerle cara y ponerle humanidad al texto con la presentación que te han hecho y con lo que te hemos escuchado hoy, me pareció maravilloso. Así que agradecerles un montón a los organizadores y a vos también. Muchas gracias. Eh, yo también, yo estuve en la escena cuando Mauro dice que trabajamos en llamada en diciembre y estoy sintiendo esto de haber pasado un umbral para reencontrarme con Dalmiro con cosas nuevas, que sigo aprendiendo. Así que me parece una maravilla, Teo, agradezco y agradezco también Rolf y Silvia y Mauro porque eh, como decimos acá, estoy con la panza llena. Necesito ahora como procesarlo porque es mucho y de una manera amorosa, que creo que es eso lo que nos hace resignificar todo lo aprendido con Dalmiro. Gracias. Había una frase que me dijo una vez Dalmiro, que era, el psicodrama, si no lo compartimos, ¿para qué? Perdón, me animo una cosita más que me hace pensar, Irene, y que también te quería devolver, Teo, de lo que te he leído. Y es que has encontrado un equilibrio entre no quedar en la idolatría de los maestros, ni tampoco en el desprecio. O sea, O todo lo contrario. realmente has podido tomar, no, te digo porque existen las dos, me parece. Entonces, que hayas podido tomar, pero también reelaborar y también traer algo de lo propio y ir mostrándonos, compartiéndonos todo eso, me parece algo maravilloso. Así que lo quería Muchas gracias. agradecer también. Me hacías Muchas pensar. Yo quiero agradecer a Teo, bueno, en realidad a los que organizaron este encuentro porque me parece hermoso. Gracias por tener la oportunidad de conocer a Teo que no lo conocía. Me encantó este primer encuentro. Me voy emocionada por el escuchar a Dalmiro otra vez a través de Teo y me voy con muchas ganas de más, realmente. Como dice Irene, con la panza llena y quiero más. Así que, bueno, mi agradecimiento a todos. María del Carmen creo que quería decir algo. Estás Abra muteada. el micrófono, abra el micrófono.
Bueno, yo también quiero agradecerte, Teo, por tu exposición, por todo lo que nos entregaste y como hablando desde tu práctica, tratando de hacer una estructura sencilla para llegar a algo tan profundo, para poder ser visto en el juego con escenas. Así que bueno, para mí es de un valor extraordinario para la propia práctica que tenemos desde el psicodrama. Yo trabajo con grupos y la tarea fundamental es trabajar las escenas cuando hay conflictos, cuando hay problemáticas desde el psicodrama. Y la verdad que esa pequeña estructura que ordena un pensamiento es absolutamente útil para poder ver y para poder dar cuenta de lo que está pasando y de cómo estamos implicados y están implicados los otros en el conjunto o en las relaciones. Así que muchas gracias, muy lindo. ¿Yo puedo decir algo? Sí, Adriana. No, quiero agradecerle porque fue muy claro en toda su exposición, Teo. Yo no soy psicodramatista, participo del psicoanálisis comunitario y bueno, he sido docente y todo, pero perfectamente claro todo lo que fuiste exponiendo y bueno, pude, bueno, verme como madre también, así que cuántos errores cometidos, pero bueno, mi hijo es grande. Este, en fin, muchas gracias por todo. Ujú. Yo también quería agradecer, ¿qué tal? Porque bueno, hace unos años que me estoy acercando al psicodrama con Nadia y la verdad que he leído algunos de los textos que fuiste mencionando eh, y la verdad que tengo toda la información desordenada por ahora, pero me parece que fue súper enriquecedor todo lo que aportaste y todo lo que nos donaste hoy, así que muchas gracias. Mm. Sí, yo también quería agradecer esta forma de transmitir, que eso me parece, no lo estoy si es realmente así o por la experiencia que yo tengo, la transmisión, ¿no? Cómo se transmite el conocimiento de esta manera, con esta calidez, con esta amorosidad, con esta ternura, y abriéndose como vos lo decías, me parece que, bueno, a mí me hace bien todo eso y me hace como multiplicarlo para hablar también del psicodrama como de Tato. Yo no lo conocía a Bustos y bueno, me formé con Carolina Pavlovsky, así que tengo, y de grande, o sea, como que vengo así remontando, pero bueno, es una experiencia y me gusta esto, ¿no? Este intercambio que acá se da, este compartir que afloja tensiones y ordena, porque lo que yo busco también es, bueno, conceptualmente, ordenar las cosas, también las necesito para saber por dónde estoy yendo. Y esto me ayuda, y me ayudó muchísimo lo que leí previamente. Agradezco también a los organizadores que mandaron la lectura previa, porque también hizo para escuchar, y si se puede repetir todo esto, volverlo a escuchar, o los apuntes que hoy escribiste. Bueno, nada, todo ayuda a seguir formándonos y transmitiendo. Agradezco. Gracias, gracias. Eh, Bueno, Sí, mire, son yo 10 como también. uno. Pero Nadia, bueno, vamos, Nadia, Perdón. dale. Dale, Bueno, no, también esto, agradecimiento y sentimiento tan reivindicado y aprendido a reivindicar desde Dalmiro y junto a Dalmiro. Y pensé, agradecimiento a ustedes, los organizadores, agradecimiento a vos, Teo, recordar con qué cariño hablaba Dalmiro de vos. Es la primera vez que te veo y bueno, me gusta mucho porque es un poco escucharlo, seguir escuchando tantas cosas de Dalmiro transmitidas con una ternura muy parecida a la que transmitía Dalmiro. Y también mientras ibas hablando, retomando esto de lo que dice Florencia, pensaba qué linda sistematización y cuánto sirve para todos los que se están formando en psicodrama, todo esto que vos has transmitido y del modo que lo has hecho. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, antes de que termine Teo con lo que quiera terminar, digo lo siguiente, nos volvemos a encontrar, es el mismo link. Es probable que le mandemos otra vez la invitación porque somos un poco del segundo clúster súper obsesivos. No, no. Entonces, eso seguro. Pero lo que sí queremos también decir, si quieren ustedes, si creen que esto también, quería preguntar a vos, Teo, primero. Hay personas que por ahí hoy no pudieron, pero por ahí pueden venir el viernes que viene. ¿Te parece, Teo? Eh, a mí me parece que cuanto, todo el que quiera venir, por mí me parece estupendo. Bueno, bueno. Y el uso que queráis hacer, que lo grabáis, el que consideréis, por mí también está, podéis hacer lo que consideréis mejor. Bueno, bueno, entonces digo por ahí alguno de acá conoce a alguien que por ahí esto también le puede ayudar, le puede servir. Solo avísennos a nosotros, particularmente a Silvia o a Mauro que están ahí, y avisen que van a venir, simplemente para tenerlos en cuenta en la invitación. Pero bueno, creo que hay que aprender a compartir el psicodrama y en este caso compartirlo a Teo. Teo, cierra usted. El próximo día un poquillo, pues nada, lo primero que me voy emocionado, como ya os habéis dado cuenta, y lo sé porque cuando, sobre todo cuando me habéis dicho que Dalmiro me ha hablado conmigo de cariño y ya yo soy como, bueno, me vengo abajo. Que el próximo día un poquito cómo se adapta esta manera de pensar a la intervención. Os cuento un poquito la unión de lo que yo llamo los actos psicodramáticos con la secuencia de intervención. Es decir, si hay momentos donde es más adecuado en función de cómo estamos al inicio, estamos en el medio, estamos al final del tratamiento, que es lo más adecuado, en mi experiencia, un poquito para trabajar en cada caso. Y integramos las dos cosillas, un poquito la teoría con la técnica y que os estoy muy agradecido por haber estado este ratito con vosotros y que Bueno, nos Teo, te han vemos el... mandado algunos corazones, ¿eh? Si Ah, sí. quieren, lo saludamos así a Teo, que está en Gracias, París. Teo. Nos Muchas Gracias, despedimos, gracias. Nos Teo. ¿eh? vemos. Ahí Gracias, veo, yo veo Teo. un corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Bueno, dentro de 2 Hasta la semanas. próxima. Nos nos vemos vemos. el viernes que viene, 8 de la mañana. Venga, hasta luego. Chau. A ver si sabemos abandonar. Miguel, si quieren los voy retirando. María, ¿te retiro, María? Ahí está Miguel, María, no, ya. Paula, Encarna y Encarna, Elvi. Encarna, ¿querés que te saque de aquí? Buen fin de gracias. Chao, Gracias a Buen Encarna. todos. fin Gracias a de... ustedes, Norberto. Gracias Gracias, a Silvia los Nor, tres. gracias. Bueno, excepcional, Muy perfecto, bueno, muy muy bien. bueno, muy bueno, Excelente. Qué bueno. Gracias, Norberto. muy bueno. Gracias por sumarse. Bueno, un Espera que placer. lo saco Placer. a Miguel también. Bueno, nos queremos y nos vamos, los dejamos. Chau, Chao, chau. gracias, Chao, gracias. Norberto. Nos Gracias. cuesta desprendernos, estamos en Sí, sí, haciendo esto placer. es la sobremesa, ¿viste? Todavía tenés un cachito de herida, ay, 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 no me No. abandones. Quédate tranquilo, el viernes vamos a estar. Chau, chau. Chao. Qué bueno, chao. Pero no nos vamos. Vamos, Dice salir, dice salir. ahí va. Ahí va. María Paula la sacó. Sí, porque a lo mejor ya se fue y que va, no sé. Bueno, chicos, qué gusto, ¿no? ¿Qué tal? Qué espectáculo, ¿no? Silvia, por lo menos nosotros queríamos vivenciar esto y... Mira, decíamos que aunque fuéramos nosotros dos, algo Sí, tal íbamos a cual. hacer. Y así que salió mucho mejor. Espectacular. Hermoso. Sí, la Por- verdad que fue. y por Es suerte un genio, este tipo tiene mucha facilidad para transmitir algo tan complejo. sí, claro. Es muy Nos dio de complejo, todo ¿viste? hoy, ¿eh? O Sí, sea, sí. ¿Ese PowerPoint después lo manda? ¿Lo mandó? ¿Lo va a sí, mandar? no, no lo mandó, pero o sea, ahora le voy a preguntar si quiere mandarnos el PowerPoint o lo Ah, quiere al final, a lo mejor, después que va dé lo bueno. de la intervención.
Pero sí le quería preguntar si esos dos artículos y el libro, él mandó este libro digitalizado que me dijo, a Sí, quienes ustedes quieran, ¿lo vende ahí? sí, Sí, Psicoterapia psicodramática individual. Que él me dijo, por ahí no a todos, o sí, porque no todos van a hacer sesiones, pero bueno, yo por eso nunca lo mandé. Hasta ahora solo mandamos el día del psicodrama, que festejamos los 105 años, mandé los dos artículos a los 8 que estaban inscriptos, nada más, porque no había más, o sea, no, no. Ahora habría que mandarlos otra vez a todos, los dos artículos, y no sé si mando el libro también.